Muy buenas noches, apreciados hermanos. Hoy damos gracias a Dios por este tiempo, por permitirnos unirnos en un mismo sentir a través de su bendita palabra. Hoy continuamos con nuestro culto evangelístico en armonía de los evangelios y meditaremos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, particularmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34, que nos habla sobre Jesús lanza a los demonios a un hato de cerdos. He titulado esta meditación para esta noche, Firmes en Jesús ante la batalla espiritual. Vamos a la lectura de la palabra. Dice este pasaje de Mateo: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Bueno, hemos visto durante estos últimos viernes que Jesús ha demostrado su autoridad sobre las enfermedades, sobre la misma naturaleza, y en esta oportunidad la demuestra sobre el reino de las tinieblas. Vemos aquí a Jesús y sus discípulos cruzando el mar de Galilea y llegando a un pueblo gentil. Es la primera vez que Jesús sale de territorio israelita y, y este pasaje nos habla de un episodio muy conocido entre el pueblo cristiano que tanto en Marcos como en Lucas también se encuentra. Presenta algunas variaciones entre cada uno de los evangelios. En particular, una de ellas es que en Mateo se nos dice que eran dos endemoniados, mientras que Marcos y Lucas hablan de uno de ellos. Posiblemente el propósito de Mateo era solo demostrar el poder y autoridad que Jesús tenía sobre los demonios, mientras que Marcos y Lucas se enfocaron más en uno de ellos, que fue el que habló por los dos y al ser liberado quiso seguir a Jesús, pero nuestro Señor Jesús lo dejó en la región de Gadara para que éste diera testimonio de lo que había ocurrido. Pero pues el Evangelio de Marcos es el que da más detalles respecto a este acontecimiento. De este pasaje podemos resaltar tres aspectos. El primero de ellos es la obra maligna de Satanás. Este pasaje nos muestra uno de los ataques más despiadados de los demonios en la vida de los seres humanos, que es la posesión demoníaca. En el Nuevo Testamento vemos varios casos de posesión demoníaca, pero este caso en específico nos muestra un claro cuadro de la terrible condición a los que los demonios pueden arrastrar a las personas. La mención de los demonios confirma la realidad
de que hay fuerzas espirituales poderosas en el universo. Pero nos podríamos preguntar de dónde surgen estos demonios. Miremos que la Biblia nos habla de ángeles y demonios. Inicialmente el término ángeles se refiere eh, al mensajero y se aplica generalmente a seres sobrenaturales y celestiales, cuyo ministerio es actuar como mensajeros y agentes de Dios en la realización de la voluntad divina y son superiores a los seres humanos. Estos fueron creados por Dios y en la Biblia lo dice, como dice en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que estos ángeles son creación de Dios, eh, ellos no pueden reproducirse ni tampoco morir y la Biblia nos dice que son miles de ellos. En Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Es así que estos ángeles tenían una condición divina, pero sin embargo también la Biblia nos dice que algunos de estos ángeles pecaron. Estos ángeles que pecaron, como dice en Judas 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que estos ángeles que pecaron son los demonios. Eh, en el pensamiento judío, los demonios aparecen más explícitamente como seductores de los hombres y enemigos de Dios, y se les describe con varios nombres. En Marcos 6:7 se les considera como unos espíritus inmundos. En Lucas 7:21 como espíritus malos o inicuos. En Hechos 16:16 como espíritus de adivinación. En Primera de Timoteo 4:1 como espíritus engañadores y en Primera de Juan 4:6 como espíritus de error. Entonces tenemos claridad de quiénes son los demonios. Ahora, regresando aquí a nuestro pasaje, vemos que Jesús arriba a la región de Gadara y le salieron al encuentro dos endemoniados. La Biblia los describe como feroces y violentos a tal punto que nadie podría pasar por aquel lugar. También los tres evangelistas nos dicen que estas personas vivían entre sepulcros. Miremos lo que dice Marcos 5:2-3. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Aparte de esto, estos endemoniados experimentaban por obra de los espíritus malos una fuerza sobrenatural, ya que anteriormente los habitantes habían tratado de aprisionarlos con cadenas, pero estos los habían hecho pedazos, como dice Marcos 5:4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos nadie le podía dominar. El comportamiento de estos endemoniados era aterrador, tal y como lo dice en Marcos 5:5. Y siempre, de día y de noche, andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Igualmente, en Lucas nos dice que andaban desnudos y tenían ya mucho tiempo de vivir en esta terrible condición. Dice en Lucas 8:27. Al llegar
él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Según este cuadro retratado por los evangelistas de estos endemoniados, podemos ver lo terrible que es el ataque de Satanás sobre la vida de los seres humanos. El deseo de Satanás es destruir nuestras vidas y no descansará hasta que nuestras almas estén en el infierno. Miremos que estos pobres hombres estaban completamente destruidos, sin la posibilidad de tener una vida normal. No podían escoger, ya que los demonios controlaban sus vidas. De esta forma, los demonios ejercen una influencia terrible sobre los hombres. ¿Y cómo lo hacen? Los seducen al pecado, los involucran en vicios, en guerras, en odios, en traición, en homicidios y placeres que los arrastran a la tragedia, a la decepción y a la condenación eterna. Pero hay una gran noticia. Jesucristo vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Un segundo aspecto de este pasaje es la autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Podemos ver que cuando los endemoniados ven a Jesús, corren a él. El Evangelio según Marcos agrega que no solo corrieron a él, sino que también se arrodillaron. Y al estar ante la presencia de Jesús, exclamaron: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esto nos muestra que los demonios reconocieron a Jesús como Dios. Y esto no es de extrañarse, ya como eran seres espirituales que un día sirvieron a Dios, lo conocen perfectamente, tal como lo dice en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Se pudiera pensar que, que por qué estos demonios no huyeron de la presencia de Jesús. ¿Por qué corrieron directamente hacia él y no lo atacaron, sino que se arrodillaron reconociendo su señorío? Obviamente los demonios entendieron que no había forma de escapar de Jesús, ya que se trataba del mismo Dios, y decidieron mejor pedir misericordia. Eh, ellos, ellos expresaron: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esto nos muestra que ellos estaban conscientes del juicio venidero que les esperaba, tanto a ellos como a su líder Satanás. En Marcos se nos dice que Jesús le preguntó su nombre al demonio que atormentaba al hombre. Dice Marcos 5:9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. En las escrituras encontramos que solo en este caso Jesús le, le hizo una pregunta a este hombre endemoniado, porque en situaciones pasadas donde habían demonios, él los mandaba era a callar. Y aquí vemos que aquel demonio le respondió a Jesús que se llamaba Legión. Y esto quería decir que estos hombres tenían poseídos muchos demonios. Eh, el Evangelio según Marco nos dice que al saber que Jesús los iba a expulsar de los cuerpos de los gadarenos, le rogaron que no los echase de la región de Gadara. Y Lucas nos ofrece otro detalle para comprender mejor la petición de los demonios.
le rogaban para que no los echase en el abismo. Ambos relatos pueden vincularse con gran facilidad. La Biblia nos enseña que no todos los demonios están libres. Hay algunos de ellos que están encerrados en prisiones de oscuridad y posiblemente a eso se referían estos espíritus inmundos cuando le rogaron que no los enviase al abismo. Miremos lo que dice en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estas prisiones estarán cerradas para ellos hasta el día del juicio final que viene sobre este mundo, donde en Apocalipsis aclara que serán liberados para que atormenten a los hombres. Eh, por ello, los demonios le rogaron a Jesús que les diese permiso de tomar posesión de un hato de cerdos que estaba cerca de aquel lugar. Y Jesús se los permitió. ¿Qué pasó con este hato de cerdos? Pues eh, se volvieron locos ante la presencia de aquellos demonios y estos cerdos se precipitaron por el despeñadero para morir ahogados. Esto nos muestra qué tan horrenda era la presencia de estos seres impuros que hasta los cerdos se volvieron locos y se arrojaron al vacío para morir. Un tercer aspecto que podemos encontrar en este pasaje es la reacción que tuvieron los habitantes de Gadara. La reacción de estos habitantes no era la que se esperaba, pero sí describe muy bien el carácter de la mayoría de las personas que valora más sus bienes y riquezas que la misma vida humana. En lugar de estar alegres de ver de que estos hombres estaban cuerdos y, y como lo dice Marcos al referirse a uno de ellos, eh, estaban consternados posiblemente por la pérdida del hato de cerdos. Miremos lo que dice Marcos 5:15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Para estos hombres, sus riquezas y posesiones eran más importantes que el bienestar de las personas, por lo que no valoraron el milagro de Jesús y mejor le rogaron que se fuera de aquel lugar. Hoy en día muchas personas se comportan como estos gadarenos, que cuando tienen la posibilidad de recibir a Jesús y atesorarlo para sus vidas, para salvación, chocan o interfieren con sus intereses en esta tierra y simplemente pues lo rechazan. Sin embargo, Marcos nos dice en su evangelio que al partir Jesús de aquella región, uno de los hombres que había estado poseído por los demonios quería acompañarlo, ya que estaba completamente agradecido por su liberación. Pero Jesús no le permitió ir con él, sino que le dijo que se quedara en aquel lugar para testificar lo que Dios había hecho por él, asegurando así que su mensaje fuese más allá de las fronteras israelitas. De igual forma, nuestro Señor Jesús espera que nosotros testifiquemos a los demás cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas y que seamos portavoces de su glorioso evangelio. Este evangelio que puede transformar vidas de aquellos que están arruinados por Satanás y por el pecado. En este mundo estamos bajo un ataque continuo del reino de las tinieblas. No esperemos que seamos las próximas víctimas para abrir los ojos.
Como creyentes debemos llevar a cabo la gran comisión y de igual forma debemos hacer lo mismo para librar la guerra espiritual en la cual nos enfrentamos día a día. Jesús describió la realidad en medio de la cual nosotros estamos llevando estas buenas nuevas de salvación. Él estaba enviando a sus discípulos a ministrar y a expulsar demonios y entre otras cosas, les advierte que estarían ministrando no solo a ovejas, sino también a cabritos e incluso en medio de lobos. Dicho en otras palabras, entre las personas que escucharían su predicación estarían algunos o muchos que serían más bien falsos maestros o enviados de Satanás con la intención de expresar y causar división y destrucción entre las ovejas. Y de ahí la advertencia de ser muy astutos y al mismo tiempo inocentes. Es importante escuchar el llamado de nuestro Señor Jesús. Tenemos que estar firmes en Jesús y luchar contra todas estas fuerzas espirituales de maldad. Por eso hoy quiero compartir 3 consejos para enfrentar estas luchas espirituales. Un primer consejo es cultivar la humildad. Quizás no hay mayor defensa contra un ataque espiritual que la humildad de un siervo de Dios. Dios da gracia al humilde, como dice en Santiago 4:6. Habita con el humilde de espíritu, como dice en Isaías 57:15. Enseña a los humildes, como dice en el Salmo 25:12. Mira de manera especial al humilde, como dice en el Salmo 66:2. Y atiende al humilde, como dice en el Salmo 138:6. El humilde está consciente de los peligros espirituales de vivir en un mundo caído y del pecado en su mundo interior. La persona humilde reconoce que el pecado en nosotros requiere de personas a nuestro alrededor que puedan darnos la mano y levantarnos antes de caer. Como pueblo de Dios, como iglesia, como líderes, no podemos caminar alejados de Dios. Jesús advirtió sobre esto a los apóstoles en el aposento alto antes de morir, como lo vemos en Juan 15:5. Separados de mí, nada pueden hacer. Innumerables batallas espirituales, pequeñas y grandes, se han perdido debido a la autosuficiencia del pueblo de Dios. La persona humilde reconoce que está bajo sumisión a su Señor y disfruta estarlo porque esto trae paz a su alma. El humilde es consciente de sus debilidades y por consiguiente reconoce que todo cuanto hace no es más que el resultado de la gracia de Dios operando en él, como dice en Gálatas 2:20. Entonces, un primer consejo es estar en humildad. Un segundo consejo es cultivemos la oración. La dependencia de la oración es vital a la hora de batallar a favor de la causa de Cristo. Dios nos habla sobre la oración en cientos de pasajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y sin embargo, podríamos afirmar que este es el recurso menos utilizado por el cristiano a pesar de sus beneficios. Librar una batalla espiritual sin el poder de la oración es como salir a la calle sin estar debidamente vestido. En el huerto de Getsemaní, justo antes de ser apresado, Jesús advirtió a sus discípulos. Esa noche, mientras Jesús oraba, los discípulos se quedaron dormidos en más de una ocasión y poco tiempo después cayeron en tentación y todos fueron dispersados. Y peor aún, Pedro terminó negando al Maestro 3 veces antes de oír cantar al gallo.
No es por accidente que cuando los discípulos vinieron a Cristo le pidieron que les enseñara a orar. Dicha oración termina diciendo, líbranos del mal o líbranos del maligno, como dice Mateo 6:13. El teólogo y pastor Jonathan Edwards llegó a decir que la oración era la respiración del alma puesta en palabras. En Primera de Tesalonicenses 5:17 se nos manda a orar sin cesar y Cristo lo enseñó de la misma manera. De hecho, el texto de Efesios 6 sobre la guerra espiritual termina diciendo, con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración ejerce su mejor influencia cuando el cristiano depende del Espíritu Santo para vivir y llevar a cabo su misión, nuestra gran comisión. Como un tercer consejo, debemos cuidar de la doctrina bíblica. La iglesia, el pueblo de Dios, los líderes, tenemos la obligación de cuidar de la doctrina bíblica, porque sobre esa roca y del poder del Espíritu depende triunfo o derrota. Por años hemos oído que muchas de las herejías han surgido en el campo misionero. Quizás parte de la razón se deba al hecho de que muchos misioneros fueron enviados sin estar debidamente preparados para ir al campo de batalla. Por otro lado, es posible que muchos preocupados por la suerte de los no alcanzados hayan diluido o cambiado el mensaje del Evangelio tratando de ganar más almas para el Señor. En este último caso colocamos al hombre en el primer lugar y a Dios y su plan de redención en un segundo plano, acarreando así terribles consecuencias. No olvidemos que Satanás conoce muy bien que una de las maneras de hacer a la iglesia inefectiva es corrompiendo su doctrina. Dios jamás hará soplar su gracia a través de una iglesia que ha descuidado la doctrina que Él reveló de manera inerrante e infalible. Es así que la necesidad de la sana doctrina siempre ha sido un tema relevante para la iglesia y particularmente relevante a la hora de llevar a cabo la guerra espiritual y la gran comisión. Si estamos en guerra, y lo estamos, no podemos descuidar el terreno firme sobre el cual estamos parados. Y ese terreno es la doctrina que se nos entregó mediante autores inspirados por Dios. Es así que permanezcamos firmes ante la batalla espiritual, porque nuestra confianza y esperanza está en aquel que reveló todas estas cosas y que se identificó a sí mismo diciendo, yo soy el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él dijo a Juan, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A nosotros solo nos queda decir amén. Ven, Señor Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que tenemos un camino verdadero, un camino de vida eterna. Gracias, Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Alfa, el Omega, el que vive. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos, Señor, la esperanza de poder
disfrutar de tu reino. Amado Dios y Padre Celestial, hoy atesoramos tu bendita palabra y recordamos que siempre tenemos que estar cultivando la oración, que debemos estar firmes en tu doctrina y que tenemos que ser humildes, reconociendo que no podemos estar alejados de ti. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Bendecida noche, hermanos.